el capítulo vamos a compartir con ustedes quiénes somos y cómo fue esta primera temporada de Evolved. Hola Pipe y muchas gracias por estar aquí. Hola Majo, ¿cómo estás? Como a tiempos sin vernos. ¿Cómo Muy va todo? emocionada de estar aquí, de poder compartir con todas las personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo, pues el resultado que fue hacer estas 20 entrevistas en esta primera temporada de Evolved y pues poder contarles más adelante qué viene para el 2021. Y no, y qué rico tener el tiempo como de sentarnos a hablar, ¿no? A reflexionar, a mirar cómo fue este proyecto, ¿no? Como en el afán de un año de pandemia en el que los dos estábamos trabajando, ¿no? Pues con nuestros trabajos de docentes que ya de por sí es mucho y te mantiene ocupado. Encima de esto, este proyecto de escribir un libro, de sacar un podcast, de entrevistar y darle voz a tantos profes, entonces es chévere que nos sentemos un momentico a hablar entre los dos y a poder invitar a la gente a escuchar y a reflexionar sobre lo que fue este año para nosotros. Exactamente, y bueno, como ya muchos se pudieron dar cuenta, Felipe y yo somos docentes con distintas experiencias en diferentes áreas. Y pues primero que nada nos gustaría agradecer por estar escuchando y estar al tanto de todo lo que hemos compartido con ustedes. Felipe nos puede mostrar en qué lugares del mundo nos están escuchando en este primer lanzamiento de lo que fue Evolve. Fue bastante emocionante ver que tantas personas quisieron escuchar y hacer parte de estas historias y las diferentes experiencias que se han compartido en Latinoamérica, Estados Unidos, y bueno, esperaremos poder cubrir la mayor parte del mundo para poder unir y ser mucho más globales en las experiencias que mostramos. Sí, no, y la verdad, pues nuestro objetivo al principio era eso, darle voz a los profesores y como crear esa comunidad, ¿no? Ayudar a conectarnos entre nosotros mismos y con menos de 6 meses de actividad, por decirlo así, el hecho de que nos han escuchado en 12 países, ¿no? Algunos de ellos en los que nunca creímos que íbamos a alcanzar países en Europa como Rusia, como Noruega. La verdad que en tan poco tiempo, Majo, yo creo que esto muestra como la necesidad que hay en la educación, ¿no? Y lo mucho que los profesores quieren como esa comunidad, escuchar ideas, compartir ideas y ser escuchados y saber qué está pasando en otros salones y en otros países. Claro que sí, y yo creo que a partir de escuchar diferentes experiencias, experiencias diversas de otras partes del mundo, también uno como docente se nutre. Ya esa filosofía de yo voy solo por este camino y yo soy el mejor docente del mundo, creo que se queda atrás y el trabajar en equipo y el trabajar escuchando a otros puede hacer de nuestra práctica pedagógica un mejor espacio para todas las habilidades que se tienen que desarrollar en el siglo XXI con estos centennials que nosotros llamamos. Y a partir de escuchar pues todas estas charlas, donde me llamó bastante la atención la creatividad que tienen los profesores, pero también los diferentes contextos en los que ellos se desarrollan, poder escuchar a nuestros compañeros chilenos, donde nos contaban cómo a partir de memes empezaban a enseñar y teniendo en cuenta que estaban en comunidades rurales, es decir, no estaban en un contexto urbano Ujú. donde pues, todos los niños iban a tener acceso a Internet, pero a partir de memes poder con esa poca conexión a Internet empezar a enseñar, empezar a trabajar conceptos básicos, pues me parece que eso abre las puertas a tener unas oportunidades diferentes de aprendizaje. También cuando pudimos entrevistar a la ilustradora Flor Capela, con el libro que ilustró, uno de los libros que ilustró, que fue Kazuka, pues también llama bastante la atención cómo esos silent books o esos libros silenciosos o sin palabras, pues permiten desarrollar la creatividad también en el aula. Entonces, es poder mostrar otras opciones de aproximación al conocimiento. Y a mí lo que me gustó es como tú mencionabas que tuvimos este rango tan grande como de profesores y experiencias, ¿no? Entonces tuvimos desde profesores que trabajaban en comunidades muy rurales en Barranquilla, incluso en el mismo Amazonas,
y tuvimos profesores que enseñan currículos internacionales en Turquía, ¿no? Entonces como que el rango de experiencias fue tan chévere y al final del día ver que no hay una sola herramienta que sirva, ¿no? Que como que es todo, o sea, el truco es adaptarlo a uno como docente y adaptarlo a las necesidades y a lo que les sirve a los estudiantes. Entonces, como tú mencionabas, fuera memes usando el celular y Instagram, que se me hizo en ese momento como la idea más reveladora, porque es tan sencillo que uno dice como, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿No? O usando los silent book, o incluso, como nos decían muchos profes, simplemente hablando con ellos, ¿no? Hablando con los estudiantes, hablando con las familias y escuchándolos y arrancando ese proceso desde ahí, ¿no? Entonces me pareció muy bonito eso, que es, cada profesor le mete su toque personal, pero todo es con el mismo principio de qué les sirve a los estudiantes, cómo le doy una educación moderna y de calidad. Y yo no sé, después de 20 entrevistas, Majo, ¿qué fue lo que más, dime una cosa que se te haya quedado de estas 20 entrevistas? De las 20 entrevistas, sentí que uno, pues todos los profesores trabajan en pro de mejorar su práctica. Me agradó mucho esto porque, pues como bien saben, en países latinoamericanos como Colombia no se valora la profesión docente, piensan que es una profesión donde el esfuerzo es mínimo y en realidad acá logramos visibilizar que el esfuerzo es máximo. Y también esa necesidad de poder hacer prácticas distintas, prácticas en un contexto de 2020 de pandemia donde ya por más de que quisieran obligar a la práctica del siglo XIX completamente conductista, no iba a funcionar, no iba a funcionar porque los niños tienen recursos, los niños pues tienen acceso a diferentes medios, no solamente estoy hablando del tecnológico como medio de información, sino también a su entorno familiar, donde podían preguntarle a la tía, a la mamá, a la abuelita, para que les ayudara en lo que estaban haciendo y pues a partir de eso identificar esa necesidad de que el aprendizaje tiene que estar basado en proyectos y de esta manera pues poder desarrollar un aprendizaje significativo en los niños. Y pues a partir de eso, ¿qué fue lo que salió, Pipe? Cuéntanos. Salió, salió una idea de un libro, ¿no? Que en ese le doy todo el crédito, te doy todo el crédito de ti, Majo, porque tú fuiste la que tuviste la idea, la que tomó esa iniciativa, la que me invitó a hacer como parte de ese proyecto que al principio no me imaginé que el resultado iba a ser tan, 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 tan chévere como fue. No solo el resultado, sino esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de nosotros empezar a reflexionar de, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo crear una experiencia en la que el niño sea parte activa de esa experiencia, ¿no? Que deje como de recibir conocimientos o que deje de ser un libro en el que el niño solo como que lee y tiene que memorizarse lo que está ahí, sino un libro que obligue al niño a ser activo en ese proceso de aprendizaje. Entonces, en, Exactamente. Pues sigue. iba a decir que el resultado es un libro que se llama Bees, Elephants and Hashtags, y es un libro que es basado en aprendizaje, basado en proyectos, y, y lo chévere es que incorpora no solo un currículo de ciencias real, ¿no? Que los niños de primero a quinto más o menos tienen que estar aprendiendo, están aprendiendo, sino que lo incorpora de una forma en la que utiliza situaciones de la vida real, animales reales y las redes sociales, que es como tan importante en este momento y tan atrayente hacia los niños, que los utiliza todos para enseñar y para ayudar a los niños a pensar. Exactamente. Y además que nosotros cuando estamos pensando este libro, pues nos alimentamos mucho de las entrevistas que hicimos. Una de las personas que más nos aportó a partir de su entrevista fue la señorita Monroy, quien a partir de su experiencia en una ecualdea, en hacer una escuela propia, pues empezó a ver pues ese protagonismo que tenían que tener los niños. Entonces, con esa idea en mente, decidimos desarrollar un libro que pudiera servir para contextos de homeschool, como también pudiera servir para contextos de una educación estructural en un colegio. Y es un libro cuya intención tiene poder brindarle al estudiante una herramienta donde pueda descubrir, digamos, lo que se le plantea e ir un poco más allá.
Entonces, en cada una de estas páginas del libro van a poder encontrar diferentes animales un poco personificados en cuanto a el diálogo que se da con el estudiante o la persona que está teniendo el contacto con el contenido del libro y le permite al estudiante navegar hacia diferentes contextos en diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos 3 capítulos principales, donde en el primer capítulo pues van a encontrar un animal diferente al que encuentran en el último capítulo, que es un elefante. Entonces, en cada uno de los capítulos los estudiantes van a ayudar a solucionar un problema, pero en realidad esto va orientado a poder, a partir de sus hallazgos, poder socializarlo de una forma un poco más activa en redes sociales. Y hay dos temas que eso lo aprendimos de nuestra conversación con Juanjo Vergara, ¿no? Pues que es un exponente a nivel mundial del aprendizaje basado en Ujú. proyectos y que pues yo creo que yo me acuerdo que esa conversación nos puso mucho a pensar y mucho a repensar en el libro en que le hacía falta y es que él nos hablaba de la importancia de que el contexto sea real, ¿no? Sea significativo. Entonces, cuando uno le presenta a un niño un problema real, ¿no? Como es el hecho de la migración de animales, de cómo el calentamiento global afecta las fuentes alimenticias y afecta esa cadena alimenticia, entonces son cosas que ellos sienten como niños y esa conexión entre niños y animales es tan cercana, ¿no? Entonces son cosas que ellos de verdad sienten a pecho y a corazón y que los incentiva a hacer algo. Y cuando uno al final les dice, bueno, el resultado va a ser que tú vas a crear una campaña o vas a mostrarle al mundo cómo, qué está pasando y qué debemos cambiar, cuando ellos sienten que tienen esa voz, ¿no? Que tienen Ujú. esa capacidad de pronto mandar un mensaje y hacer y transformar algo que ellos ven, que ellos perciben que está mal, pues la verdad la motivación es muy grande y la acogida ha sido buena, ¿no? Yo creo que es un proyecto, como yo le digo, que es como repensar ese libro de texto, ¿no? Modernizarlo, porque los libros de Sí, texto no se han modernizado en 50 60 años. Entonces yo creo que exactamente. eso ha sido bastante aceptado por nuestros colegas. Claro, además que en la estructura que le dimos al libro, pues no solamente lo orientamos a partir de una directriz que es el currículo internacional que manejamos, sino también no queríamos que los niños siguieran llenando crucigramas, que me parecen interesantísimos, pero ya necesitamos que hagan una metacognición bastante diferente a como la lograban hacer después de mucho memorizar y de mucho practicar la misma pregunta de diferentes formas. Entonces, es un libro que está abierto a una autoguía del estudiante y también está abierto a que se pueda realizar en aulas tradicionales un aprendizaje basado en proyectos a partir de lo que se plantea, los problemas que se plantean en el libro. Entonces, si bien el aprendizaje basado en proyectos, como está definido, es una metodología de enseñanza en la cual el docente plantea una pregunta o se plantea un problema en el aula, donde la participación del estudiante es inmediata desde ese primer momento donde se habla del problema, donde se plantea una pregunta y se crea una ruta hacia esa solución. Y en esa ruta que se crea hacia esa solución es donde tiene y es partícipe el estudiante en todos los procesos. Entonces, no solamente se trabaja, como aparece en el libro, a partir del método científico, sino se empiezan a interrelacionar las diferentes áreas del conocimiento, como es la geografía, la historia, las matemáticas, ¿sí? Que es en realidad pues lo que se necesita hacer para que los niños tengan al final del día pues una transistemia lo suficientemente fuerte donde vinculen todos los conceptos y puedan llegar a analizar las situaciones de una forma distinta. ¿Y por qué? Pues la necesidad está porque estamos en un mundo donde la información está en Internet, donde absolutamente todo se puede googlear, por así decirlo, pero el análisis que se hace de esa información o cómo se llega a la solución de esos problemas y poder sentirse valiosos y como agentes de cambio, pues se les debe mostrar a los niños desde un principio y nosotros lo estamos intentando hacer a partir de un libro de ciencias. Y es que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y ni siquiera en el futuro, iba a decir, necesitamos desarrollar para el futuro, pero ya incluso
hoy en día con esta situación de la pandemia de COVID nos damos cuenta que se necesita gente que sepa buscar soluciones a problemas nunca antes encontrados, ¿no? Y yo creo que el COVID es el ejemplo perfecto de lo que se nos viene a un futuro, ¿no? Necesitamos gente que piense en varias disciplinas, ¿no? Ya, o sea, ya en este año nos damos cuenta que la solución no era simplemente buscar la vacuna, sino tuvimos que resolver cosas a nivel económico, mientras llegaba la vacuna, ¿cómo vamos a manejar la economía? A nivel social, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar todas estas desigualdades que se están sobresaliendo? Entonces necesitamos gente que supiera comunicar ese mensaje, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta a nivel político países que no tuvieron ese liderazgo y esa capacidad de liderazgo y esa conexión humana y poder comunicar las ideas y comunicar lo que estaba pasando de manera oportuna y efectiva. Entonces, sí, definitivamente necesitamos gente que sepa y que pueda comunicar no solo en una disciplina, sino en varias disciplinas y que pueda unir todo eso para poder encontrar solución. Entonces yo creo que esto es lo que nos permite y es lo bonito de esa base que tiene el libro que es basado en ciencias, ¿no? Ciencias es como ese piso que fundamenta todo, pero como tú decías, a la misma vez nos permite, la ciencia se conecta mucho con las matemáticas, ¿no? La ciencia se conecta mucho con la historia. Para los científicos es necesario poder, y es algo que yo le digo a mis alumnos mucho, no se basta en hacer un experimento y en tener unos resultados, sino cómo se comunican esos resultados, ¿no? Cómo se le dice a la gente qué nos muestra esos datos y cómo y por qué es importante, por qué debemos actuar sobre Ujú. ellos, que fue el reto de científicos, ¿no? Como Fauci, ¿no? Que muchas veces a veces se quedó corto en su mismo contexto, aunque en mi opinión es un excelente trabajo, pero de pronto a veces se quedó corto en mostrar los datos y comunicarle a la gente, ¿no? Mucha gente no supo cómo interpretar lo que él nos estaba mostrando y Exacto. eso entonces, hizo grandes retazos en cómo afrontamos esta pandemia. Entonces, yo creo que con este libro es un pequeño primer paso en crear una mentalidad diferente. Y también quería abordarle algo que tú decías, ¿no? El libro llama al niño a mirar la educación, el proceso educativo de una forma diferente, pero también llama al profesor a hacerlo totalmente diferente, ¿no? Ya con este libro el rol del profesor cambia completamente, ¿cierto, Majo? Claro, el rol del profesor ya es de facilitador y además que ese debería ser el rol desde el inicio. Si uno mira modelos educativos tipo Montessori, siempre está el estudiante, permítele descubrir al estudiante esas ideas de tener aulas multigrado, por así decirlo. Es un ejemplo explícito de el estudiante, si bien debe ser orientado, también va a aprender de los otros, también va a aprender a partir de la experiencia y eso es lo que quisimos orientar con el libro. Y las habilidades comunicativas, esas habilidades comunicativas que están dentro de las habilidades para que se quieren desarrollar para el siglo XXI, son claves, puesto que sin buena comunicación científica no se van a poder cambiar otros aspectos de la cotidianidad, no se van a poder cambiar decisiones políticas. Ahorita está mucho en auge maestrías en comunicación científica y lo que esto refleja es que nos enseñan un método científico de aprendernos los pasos, que es importante, pero no nos enseñan a comunicar. Y la comunicación no solamente en ciencias es importante para el mercadeo, es importante para las ventas, es importante para hasta la filosofía. Si yo quiero comunicar una buena idea, pues también tengo que cambiar. Y por eso vemos que ahora este historiador y filósofo que es supremamente icónico, Yuval Noah Harari, quien en su libro, o su último libro que sacó, que es Sapiens, es una historia contada también con imágenes, donde empieza a contar, pues sí, la historia del Homo sapiens, cómo empezó todo, a partir de qué momento empezamos a sentarnos, a poder cocinar, a poder tener una cultura, ¿sí? Pero para poder hacer eso, tengo que tener una buena comunicación. No es lo mismo contar la historia de Sapiens a partir de una prosa un poco estrecha, un poco ácida, que a partir de imágenes y con un lenguaje mucho más sencillo. Y eso es lo que intentamos desarrollar también en los niños, que entiendan a qué audiencia se van a comunicar
cómo lo quieren comunicar ellos y pues les brindamos herramientas en el libro a partir de esto. No, y esencial que ojalá los profes se metan detrás de esta idea, ¿no? Y esa es como la invitación, que tomen el riesgo, ¿no? Hacer algo un poco diferente, ¿no? Que miren qué necesitamos desarrollar en los niños y que lo hagan de una forma significativa. Y lo chévere y como el regalo que es este libro para los profes es que ya no hay que hacerlo a oscuras, ¿no? Ya no hay que hacerlo sin una guía, sino que este libro les va a facilitar eso, ¿no? Les va a facilitar un contexto, les va a facilitar un contenido y así como el niño paso a paso va resolviendo el libro, va descubriendo el profesor también puede ir ahí paso a paso empujando al niño, ¿no? Y los invito a que no lo vean como un reto, ¿no? Como ese reto de transformar nuestra práctica que de pronto ya llevamos muchos años enseñando de una forma, no lo vean como un reto, sino veanlo como una oportunidad. Esta es la Ujú. oportunidad que tenemos de cambiar cómo enseñamos para en realidad beneficiar a nuestros niños y como algo que salía muy, muy a menudo en nuestros podcasts, Majo, y es que era muy difícil separar nivel educativo, calidad educativa, con progreso social y económico de un país, ¿no? O sea, nos dimos Ujú. cuenta, o sea, desde profesores universitarios y de escuelas distritales aquí en Bogotá a educadores en África, nos dimos cuenta que está tan cercanamente ligado, ¿no? Que la educación de calidad va a llevar a una transformación social y económica, entonces veamos esa oportunidad de enseñar diferente para que nuestro país pueda tener una historia diferente y un futuro un poco más brillante. Exacto, y la necesidad de masificar ese conocimiento, que en el libro damos la oportunidad de que ellos utilicen diferentes herramientas para poder mostrar y masificar y comunicar eso que ellos están diciendo, que no se quede solamente en la exposición con cartelera o diapositivas en PowerPoint en el aula, sino que ellos vean que lo que se comenta también puede ser importante, que lo que ellos exponen puede que le interese a una persona, que germiné mi semilla de frijol de esta manera, que el Ujú. compartir esas innovaciones o el compartir esos descubrimientos que, que ellos, digamos, hicieron es importante. Y yo creo que por eso también se masifica y se viralizan tantas plataformas tipo TikTok, que son videos muy cortos, pero que muestran tanto cosas útiles como cosas no útiles, pero pues nosotros utilizamos en el libro plataformas educativas que orientamos para que los chicos pues puedan masificar y comunicar sus hallazgos, que claro, ahí viene, si está siendo un libro utilizado en homeschool, pues viene la orientación a partir de papá y mamá o el cuidador que esté a cargo, en donde pues se sube y el tipo de información que se va a compartir. Y nuestra idea es poder apoyarnos en estas plataformas, que una que utilizamos es Flipgrid, y es Me apoyarnos en estas encanta. plataformas para poder um, crear una comunidad de conocimiento y descubrimientos de los primeros, digamos, como esa, no esa primera infancia, pero sí esa, esa primaria, tanto inicial como secundaria, que pues tienen mucho que aportar también. Total, y es que el resultado del proceso educativo, más comúnmente llamado la evaluación, ¿no? Tiene que salir, empezar a salir de las cuatro paredes de una aula de clase, ¿no? Tiene que salir simplemente de un papel y un lápiz en un examen tradicional, o como tú decías, tiene que salir de el póster que se presenta al frente de los alumnos con la mitad de la clase ni siquiera poniendo atención porque ya saben qué está pasando. Tiene que salir de Ujú. las cuatro paredes del salón y de la escuela y tiene que tener un público real, ¿no? Un público que impacte. Yo creo que ese, como tú mencionabas, ese auge de las redes sociales y ese auge de niños, no, o sea, desde los preteens que llaman hasta los teenagers, Ujú. poniendo videos y mostrando videos, así sean, entre paréntesis, bobadas, como piensa uno de Ujú. adulto, pero eso muestra es la necesidad y la motivación detrás de comunicar, ¿no? O sea, todos, como tú mencionabas desde el principio de la
existencia nosotros hemos sido comunicadores, ¿no? Y hemos crecido gracias a esa capacidad de comunicarlo, y eso no es diferente en los niños. Los niños quieren comunicar desde muy tempranas edades, y hoy en día que se dan cuenta que hay plataformas aún más grandes y que hay la posibilidad de comunicar sus ideas a un mundo muy grande, ellos lo quieren aprovechar y no lo estamos potencializando en las escuelas. Entonces, sí, yo creo que ya es hora de comunicar, de ayudar a los niños a comunicar su aprendizaje a un nivel más grande para hacer la educación más real y para motivarlos más. Y yo te quería preguntar, Majo, hablando de comunicar a un nivel más grande y en una plataforma más grande, desde 6 meses de podcast, de 6 meses de libro, ¿qué se viene para Evolve? ¿Qué se viene en este proyecto tan bonito que estamos haciendo juntos? Bueno, se vienen entrevistas que esperamos sean de agrado para ustedes porque venimos ya a coger la otra parte del hemisferio, donde vamos a presentar otras realidades que a pesar de que uno sabe que son otras zonas horarias, otros contextos socioeconómicos, en lo educativo hay muchas necesidades similares. Entonces, se vienen este tipo de oportunidades. Estamos trabajando también para poderles brindar recursos como este libro, pero en español. Entonces, pues esperamos que a partir de todas estas experiencias y estas herramientas podamos hacer una educación mucho más digna y mucho más apropiada, no solamente desde esta esquina de la queja, de la inconformidad, del debería, del hubiese, sino a partir de la acción. Total, y los invito a estar pendientes porque se vienen cosas muy chéveres, temas muy chéveres, ¿no? Se vienen libro en español, ¿no? Como la misma versión, pero en español y basado en nuestra realidad colombiana, en nuestras poblaciones, en nuestros problemas y en nuestro potencial. Se viene una serie muy, muy chévere de entrevistas en podcast con psicólogos, con neuropsicólogos y hablando de cómo todo ese boom científico que hay en la neuropsicología impacta la educación. Y se viene algo muy bonito que es una serie de podcast en inglés, ¿no? Con profesores con distintos bagajes. Y una cosa que nos preguntan mucho, o que me preguntan mucho, incluso me lo pregunté, es, bueno, ¿por qué en inglés, no? ¿Por qué dos profes colombianos haciendo un podcast en inglés? Y parte de la respuesta para mí, Majo, es porque necesitamos que en Europa y en Estados Unidos y en esos países anglo que tienen sistemas educativos un poco más desarrollados en algunas prácticas y en algunas temáticas, también sepan que desde estos países latinoamericanos se están haciendo cosas innovadoras, se están haciendo cosas chéveres. Entonces es toda una nueva plataforma de profes y de expertos que de pronto desconocen qué está pasando y el potencial que tenemos en estas partes del mundo. Exacto, que también tenemos para aportar y no solo dejarnos colonizar el saber, como lo decía Sousa Santos, la colonización del saber de lo hegemónico del norte, sino pues también tenemos bastante que aportar. Sí, entonces estoy muy emocionado, estamos de vacaciones, pero sé que no vamos a parar de trabajar este diciembre y estos primeros días de enero para traer cosas chéveres el próximo año. O sea que, Majo, te agradezco por tu iniciativa de este proyecto y por invitarme, como por ser esa constante fuente de inspiración y de motivación para seguir adelante con este proyecto tan bonito. Trabajamos en equipo y ese es el gran resultado que tenemos. Entonces, para conseguir el libro, lo pueden conseguir en Amazon, pueden colocar el nombre de Felipe o mi nombre para buscarlo, o el título del libro, que es Bees, Elephants and Hashtags. Y estén muy pendientes de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter en @EvolveTCH, que eso cada semana hay cosas nuevas y se vienen proyectos grandes y chéveres. Entonces conéctense, cuéntenos cómo les parecen y cuéntenos qué necesitan, ¿no? Queremos saber qué temas abordar, qué temas son los que les importan a ustedes como docentes, como padres de familia. Entonces estamos abiertos para esa comunicación.